Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo, un privilegio estar nuevamente por este canal, la palabra inmutable de Dios, compartiendo la palabra del Señor y cumpliendo así con el mandato del Señor de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos sido llamados, y para eso se empezó este canal, con el fin de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios los bendiga a todos, muy buenas tardes, y que el Señor derrame abundante paz sobre ustedes y su gracia. En esta tarde, hermanos y amigos, vamos a continuar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, pero esta vez del 29 al 34, recordando un poco, poniendo el versículo un poco en contexto. Venimos de hablar en la palabra de Dios del testimonio de Juan, como dos fariseos, dos sacerdotes enviados por los judíos, le hicieron varias preguntas a Juan. Entre ellas, Juan le dijo que no era Cristo. Le preguntaron también que si era Elías. Juan le dijo que no. Le preguntaron que si era el profeta. Juan dijo que no. Bueno, y cuando le pidieron a Juan testimonio de sí mismo, él citó al profeta Isaías, y diciéndose a sí mismo: yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, ese testimonio de Juan de sí mismo, y le dijo a ellos que venía uno que era mayor que él, que no era digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Entonces, este es el contexto de lo que vamos a ver. Y dice la palabra del Señor. Ahora sí vamos a empezar a leer desde el 29, Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice así: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije: después de mí viene un varón el cual está antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado era él, por esto vine yo bautizando. También dio Juan testimonio: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra. Dice el versículo 34, ¿verdad? Ya para finalizar: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Al día siguiente del acontecimiento de que los judíos enviaron a dos sacerdotes, al otro día de que, vamos a decirlo de alguna forma, le cayeron a preguntas a Juan, ¿verdad? Y que Juan dio testimonio del mismo y también dio testimonio de Cristo, ¿verdad? Al otro día sucedió este acontecimiento. Al día siguiente vio a Jesús a Juan que venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y Jesús aparece por primera vez en la escena, ¿verdad? Aparece
donde Juan bautizaba, en Betabara, al otro lado de Jordán, aparece Jesús. Juan lo ve, y lo primero que clama Juan cuando lo ve es: he aquí el Cordero de Dios. ¿Ok? Esta palabra, hermanos y amigos, es muy importante, tiene mucha importancia en el plan de salvación de Dios. Es fundamental que conozcamos por qué Juan dice esto. Bueno, la Biblia declara, ¿verdad?, que Dios había inmolado a su Cordero desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo estaba preparado desde antes que el mundo fuese para ser manifestado y dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en este tiempo por amor a vosotros. Entonces, el Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Podemos ver en el libro de Génesis, comenzando el relato bíblico, ¿verdad?, como cuando Adán y Eva pecan, Dios se ve en la obligación, ¿verdad? O mejor dicho, Dios, por misericordia, porque Dios no está obligado a nada, pero Dios se ve, digámoslo así, en la necesidad, ¿verdad?, de matar a los animales para cubrir la desnudez, la vergüenza de Adán y Eva, para cubrir su pecado, digámoslo de esa forma. En este momento la Biblia no nos dice con exactitud, ¿verdad?, que fue un cordero. No nos dice con exactitud que fue un cordero, pero como vamos a ver a lo largo de la historia, ¿verdad?, como podemos ver a lo largo de la historia bíblica, es muy probable que los dos animales que Dios mató para cubrir la desnudez de Adán y Eva fuera un cordero. Entonces ahí tenemos la primera aparición temprana del cordero, ¿verdad? Y en el Edén fue usado para cubrir el pecado, ¿verdad? Nuevamente vemos la aparición del Cordero, o la importancia del Cordero, en Caín y Abel. Un poco después, los descendientes de Adán y Eva, ¿verdad?, los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, se propone a ofrecer sacrificios a Dios. Ya conocemos la historia. Abel ofreció frutas y legumbres, pero bueno, él no escogió lo mejor para Dios, sino que agarró, bueno, sin pensar mucho, digámoslo así. En cambio, Abel mató al cordero más hermoso, más perfecto que él tenía, y lo ofrendó a Dios. Por supuesto, la ofrenda de Abel, fue la acepta, ya que sacrificó a un cordero en perfecto estado, sin mancha y sin tacha, que es muy importante para entender qué significa ser el Cordero de Dios, porque también dice Juan que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ver la importancia del Cordero. Luego, más adelante, hay una escena muy conocida por el pueblo cristiano, donde Abraham, ¿verdad?, el siervo de Dios Abraham, Dios le manda,
le manda o le pide algo insólito, algo que jamás se nos ocurriría a nosotros. Si no tuviéramos la escritura, nunca se nos hubiera ocurrido que Abraham, que Dios le podía mandar tal solicitud a Abraham, tal mandamiento a Abraham. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que agarrara a su hijo Isaac y se lo sacrificara. Una cosa asombrosa, una cosa ilógica, y si nos ponemos a ver de un punto, porque ilógica en el sentido de que Dios le había prometido a él, a Abraham, que Isaac iba a tener una gran descendencia. Entonces no tenía lógica que Dios mandara a matar al hijo prometido de Abraham. Pero con todo y eso, Abraham confía en Dios, y Abraham cree que Dios tiene poder para traer a su hijo de la tumba, y a lo que él levanta el cuchillo contra su hijo, que lo va a degollar, ¿verdad? Dios le dice que detenga su mano, y aparece un cordero en una zarza, amarrado en una zarza. Otra vez la aparición del cordero. Y un dato curioso es que cuando Abraham venía hablando con su hijo, el hijo le pregunta: Padre, yo veo la leña y veo el cuchillo, pero no veo el animal que vamos a sacrificar. Y estas fueron las palabras de Abraham: Dios proveerá cordero. Esa palabra, Dios proveerá cordero, es muy importante, porque vemos que Abraham, sin saberlo, profetizó que Dios le iba a proveer un cordero, y así pasó. Cuando Abraham le iba a matar a su hijo, Dios apareció un cordero sin mancha, perfecto, amarrado a una zarza, ¿ok? Y bueno, podemos ver también un poco más adelante en el libro de Éxodo como el cordero es de vital importancia para que el pueblo de Israel no se vea afectado por la última plaga, y la peor de las plagas que Dios envía al pueblo egipcio por la dureza del corazón de Faraón. La última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Y Dios mandó a Moisés y a toda la familia de Israel que mataran un cordero sin mancha y sin ningún defecto, y con su sangre, ¿verdad?, pintaran los lindeles y los lumbrales de la puerta, para que cuando el espíritu de muerte que iba a enviar nuestro Dios, el Dios de Israel, viera la sangre del cordero, pasara por esa casa sin tocar al primogénito de Israel, sin que la muerte afectara al pueblo de Israel. Bueno, y así hicieron los hebreos. El pueblo de Dios mató a la familia, mató un cordero, pintó la puerta con su sangre, y la muerte pasó sobre ellos sin hacerle ningún mal. Entonces, como vemos aquí vemos la importancia del cordero. Luego podemos ver en el libro de Levítico cómo Dios estableció, ¿verdad?, una ley ritual que consistía en que todos los años el sumo sacerdote, podía entrar una vez por año, ¿verdad?, a ofrecer un cordero por sus pecados y por los pecados de su pueblo, para así quedar, como decir, limpio de pecado, para que el pecado fuera cubierto. Entonces vemos la importancia del cordero. Cuando Juan el Bautista dice: he aquí el cordero de Dios, ¿qué quiere decir? Bueno, que Cristo es el cordero que Dios proveyó, ¿verdad?,
¿Para qué? Para que pasemos de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Y para verdaderamente, hermanos y amigos, limpiar nuestros pecados. Porque la sangre de machos cabríos, como dice el libro de Hebreos, y de animales no es suficientemente poderosa para limpiar nuestros pecados. Entonces, todos los corderos del Antiguo Testamento, todos los corderos que en el Antiguo Testamento se sacrificaron, apuntaban a Cristo, eran sombra de Cristo, era tipo de Cristo, es decir, Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Un tipo, ¿qué es un tipo? Un tipo es un objeto, una persona que apunta a una realidad espiritual más grande, mayor, perfecta. Todos los tipos apuntan a Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios apunta a Cristo, a que Cristo es aquel verdadero Cordero que Dios proveyó. Recuerden que dice la palabra que ya Dios tenía preparado Cordero desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que Dios mismo proveyó el Cordero. Recordemos que Cristo, que es nuestro Señor Yeshua, como le dicen los judíos, salió de Dios, proviene de Dios, es el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para quitar los pecados del mundo. Entonces, aquí podemos ver otra cosa. Podemos hacer hincapié en otra cosa. Dice del mundo. ¿Por qué aquí es importante? Bueno, todas las palabras son importantes, pero vamos a comenzar por lo primero. Quitar el pecado. Cuando mi Señor Jesús tiene la Santa Cena con sus discípulos, o la Última Cena, como muchos la conocemos, ¿verdad? Él le dice, beban, cuando están bendiciendo los elementos, dicen con el cáliz, beban, esta es mi sangre, que fue derramada para la remisión de los pecados de muchos. Entonces, la sangre de Cordero tiene la función única, exclusiva, primordial de limpiar nuestros pecados, de limpiar el alma. La sangre de Cordero es el único sacrificio acepto por Dios para limpiar los pecados del hombre. No hay otro sacrificio que pueda limpiar los pecados del hombre, y no hay otro sacrificio aparte de Cristo que pueda aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. Solo en Cristo encontramos justificación y solo en Cristo encontramos remisión de pecados. Y es importante, hermanos, destacar, hermanos y amigos, en este momento que dice del mundo. ¿Por qué es importante la palabra mundo? ¿Por qué es tan importante, hermano? Bueno, porque en el Antiguo Testamento todos los corderos que yo les mencioné del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta los corderos que sacrificaban los sacerdotes, eran para los pecados del pueblo de Israel, eran para los pecados de una sola nación. O sea, en el Antiguo Testamento el único pueblo que tenía el privilegio de que se le perdonaran los pecados era el pueblo de Israel, y era obviamente así porque el pueblo de Israel era el único que tenía relación con Dios, era el único que había establecido un pacto con Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante que el mismo Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista, ¿verdad?, añada esa palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Dios no solamente está enfocado, ¿verdad?, en sanar al pueblo de Israel de sus pecados, en limpiar sus pecados, los del pueblo de Israel, y arrojarlos hasta el fondo del mar. No solamente Dios está concentrado en borrar las rebeliones de su pueblo, del pueblo de Israel, sino que con la declaración de Juan
está claro que Dios ahora está preocupado o quiere o es su voluntad, ¿verdad? Mejor dicho, es su voluntad limpiar los pecados del mundo, de todos, de los venezolanos, de los griegos, de los judíos, de los africanos, de los colombianos, de los argentinos, de todos, porque recordemos que en cuanto todos pecamos, todos estamos bajo la ira de Dios. La sangre del Cordero, esta sangre que nos permite pasar de muerte a vida, como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, de esclavitud a libertad, esa sangre, ¿verdad? Es necesaria, ese sacrificio es necesario no solamente para judíos, sino también para que no lo es. Porque todos, aún el judío, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos necesitamos urgentemente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante dos cosas: saber que la sangre de Cordero es la única, llamémoslo así, la única cosa o el único instrumento, por darle un mejor nombre, que puede limpiar los pecados, y el único sacrificio acepto delante de Dios es el de Cordero, el de mi Señor Jesús, el de su Cordero. ¿Por qué? Porque Él mismo se ofreció para dar su vida por nosotros. A diferencia de los corderos que les mencioné, los del Antiguo Testamento, que solo eran sacrificados por una pequeña parte del pueblo de Dios, por el pueblo de Israel exclusivamente. Todos los corderos, hermanos, eran obligados a ser sacrificados. Pero mi Señor Jesús fue el único cordero perfecto, santo y sin mancha, que nadie lo obligó a él a sacrificarse. Él dio su vida en rescate por muchos. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. A él nadie lo obligó. A mi Señor Jesús no fue que Dios le impuso obligado, que él no. Dice la palabra: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces vemos por qué mi Señor Jesús es ese mejor sacrificio, ese único sacrificio que es acepto delante de Dios, y el único sacrificio que puede verdaderamente limpiar los pecados del hombre, ¿ok? Y vemos lo importante que es la palabra, la palabra mundo ahí, porque ya no solamente Dios está pensando en el pueblo de Israel, sino que cuando Juan incluye la palabra mundo ahí, ya está de antemano o está visto que Dios ahora se propone no solamente a limpiar los pecados de su pueblo de Israel, sino los de todas las naciones, los de toda persona, toda lengua y toda tribu que confiese a mi Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Todos sus pecados les serán perdonados por medio de la sangre por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por el Cordero. Entonces seguimos aquí. Ya vimos que es importantísimo destacar y subrayar la palabra mundo aquí, porque es fundamental. O sea, es un antes y un después en el plan de salvación. Recordemos que anteriormente el pueblo de Israel era el único que disfrutaba de esas bendiciones, es el único que podía estar de cierta manera, no perfectamente, pero sí de cierta manera, ¿verdad?, en paz para con Dios, con los sacrificios de los corderos.
aunque sabemos que esos corderos en verdad no limpiaban la conciencia del hombre y no eran suficientemente, digámoslo así, poderosos. La sangre del cordero y de becerro y demás animales no podían, ¿verdad?, limpiar al hombre y no podían hacerlo acepto delante de Dios. Pero vemos que el Cordero de Dios, el Cordero que vino del mismo Dios, el Cordero que Dios mismo preparó, Él sí puede, y es el único sacrificio acepto y agradable a Dios para limpiarnos de nuestros pecados. Y no solamente, como les dije, lo del pueblo de Israel, sino ahora los del mundo entero. Gloria a Dios. ¿Ok? Es muy importante saber esto. Sigue diciendo Juan: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya Juan había declarado esto de Jesús. Juan había dicho que venía un varón que venía después de él. Ok, vemos que viene después de él porque, como ya yo les comenté, Juan el Bautista es un poco más, digamos, un poco más de edad que mi Señor Jesús. Nació 6 meses antes que mi Señor Jesús. Y también porque Juan comenzó su ministerio primero que mi Señor Jesús. Y por eso él dice: este es aquel de que yo dije, ¿verdad? Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero Juan el Bautista, como ya lo hemos mencionado, Juan el Bautista está claro que mi Señor Jesús, el verbo encarnado de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ahora llamado Cordero de Dios, gloria a Dios, que quita el pecado del mundo, es antes que Él y es primero que Él. Entonces Juan el Bautista estaba claro de la divinidad del verbo, de la divinidad del Cordero y de la divinidad de Dios encarnado, de mi Señor Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Juan el Bautista estaba claro en esta cosa. Entonces podemos seguir avanzando. Dice: también dio Juan testimonio, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Recordemos que el ministerio de Juan, ¿verdad?, tenía como objetivo preparar el camino para que mi Señor Jesús pudiera hacer su entrada. Juan el Bautista venía, como dice la palabra, volviendo el corazón de los padres a los hijos y preparando el camino para que la gente comenzara a buscar a Dios en arrepentimiento para el perdón de su pecado. Acordémonos que el ministerio de bautizo de Juan se trataba de que Juan bautizaba para arrepentimiento. Y una cosa que necesitamos para acercarnos a Dios es estar arrepentido, ¿verdad?, y ir a Cristo. Entonces, obviamente Juan el Bautista vino primero que mi Señor a hacer eso, a preparar el camino para el Señor, a preparar el camino de mi Señor, a comenzar a volver los corazones de los padres a los hijos, a comenzar a llamar a la gente al arrepentimiento, porque el día del Señor estaba cerca, porque el reino de los cielos estaba cercano, porque ya en medio de ellos estaba aquel que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y bueno, y Juan el Bautista fue enviado, ¿verdad?, con ese objetivo, como dice Isaías 43, que él fue enviado a preparar el camino del Señor, a enderezar lo que estaba torcido, a fin de que cuando mi Señor Jesús apareciera, ya tuviera, por decirlo así, una base estable donde empezar, que sería el arrepentimiento genuino de las personas.
¿De cuáles personas? De las personas que creyeron en Juan el Bautista como profeta de Dios, porque recordemos que no todas las personas creyeron en Juan y no todas las personas fueron bautizadas por él para el arrepentimiento, porque muchos no creían, los fariseos no creían, pero aquellas personas que creyeron en Juan, que se bautizaron, que se arrepintieron de corazón, pues obviamente cuando el Cordero de Dios fuera manifestado, cuando ellos tuvieran contacto con el Cordero de Dios, también iban a creer en él, también iban a confiar en él para ser salvos. Entonces, y más aún con el testimonio que Juan estaba dando de él. Entonces, obviamente para eso apareció Juan. Él vino como testimonio para dar testimonio de aquel que había de venir, de la luz que vino al mundo, de aquel que hizo el mundo y el mundo no le conoció, pero que ya estaba en el mundo. Juan vino a dar testimonio de mi Señor Jesús. A esto vino Juan. Dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Para esto vine yo bautizando con agua. Claro, Juan el Bautista venía bautizando con agua para arrepentimiento de pecado, porque como les dije, hermano y amigo, el primer paso para acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe, el primer paso para aceptar a Cristo, para aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es saber, conocer y entender que somos pecadores, que estamos mal para con Dios, que tenemos que arrepentirnos. Ese es el primer paso. Y por esto Juan fue manifestado antes que mi Señor Jesús saliera a la cena. Él vino, ¿verdad?, para ir acomodando todo, para que cuando el Mesías viniera ya tuviera esa base sólida del arrepentimiento, ¿verdad?, para comenzar su ministerio. Gloria a Dios por verdaderos profetas, por verdaderos siervos de Dios que cumplen con su voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, sigamos. Y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vi el Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma y descendía sobre él. Gloria a Dios. Juan está diciendo que cuando él bautizó a mi Señor Jesús, él vio, ¿verdad?, descender en forma visible, en forma corpórea, al Espíritu Santo como paloma sobre mi Señor Jesús. Eso fue lo que Juan contempló en el momento, ¿verdad?, que mi Señor Jesús salió de las aguas del bautizo. Juan vio descender, ¿verdad?, al Espíritu Santo en forma de paloma. Y eso lo contamos en los otros evangelios. Y hay que aclarar que no es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que Juan lo vio descender a Cristo como paloma. Es decir, bueno, a mi parecer, aunque la Biblia no lo dice así, descendió como con gracia, como huele una paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió con esa gracia sobre mi Señor Jesús. Por eso que lo ve en forma de paloma. Más el Espíritu Santo
no es una paloma, hay que aclarar esto, sino que el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Hay que hacer esa aclaración, aunque parece muy obvia, pero bueno, hay que aclararla por si acaso. Alguien tiene una idea rara que el Espíritu Santo es mujer, por ejemplo. Yo he visto, hay un pastor, no recuerdo ahorita el nombre, que bueno, dice que el Espíritu Santo es mujer porque descendió en forma de paloma. Y bueno, eso es una completa mentira, una completa herejía, algo que no es apoyado por ningún pastor de sana doctrina, una gran mentira, cuando la palabra dice que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma de paloma. Se refiere a esa gracia, a esa tal vez delicadeza con la que el Espíritu se posó sobre él. Así lo veo yo. ¿Por qué digo lo veo yo? Porque no puedo decir la Biblia lo dice, porque no especifica claramente en el texto bíblico por qué dice Juan, o sea, por qué esa comparación. Pero por si acaso se encuentra por ahí que el Espíritu Santo es mujer porque descendió como paloma, eso es una completa herejía y un completo error de interpretación. ¿Ok? Entonces, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto es, esta palabra permaneció sobre él, hermanos y amigos, es sumamente importante, importante, permaneció sobre él. ¿Por qué es tan importante el ministerio del Espíritu Santo y por qué es tan especial que aquí diga que permaneció sobre él? Miren, hermanos y amigos, en el Antiguo Testamento solamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo de manera especial, ¿verdad?, descendía sobre reyes, sacerdotes y profetas. Sobre estos tres oficios el Espíritu Santo descendía de manera especial, pero a pesar de que sobre estos tres oficios, ¿verdad?, sobre estos tres, digámoslo así, tipo de personas, el Espíritu Santo descendía, no permanecía en ellos. Ejemplo, un profeta, digamos, bueno, Jeremías, él le profetizaba el arrepiéntete, porque si no va a venir un rey y te va a someter. Un ejemplo, para partir un poco la historia, ¿verdad? Entonces, cuando una vez el Espíritu venía sobre Jeremías, ¿verdad?, el Espíritu Santo venía sobre Jeremías y Jeremías daba la palabra, el Espíritu Santo se iba. El Espíritu Santo no permanecía en las personas y solamente, como les estoy explicando, descendía sobre los reyes, profetas y sacerdotes, o bueno, sumos sacerdotes. Entonces, ese es el punto. Esto es especial. Lo que pasa cuando mi Señor Jesús es especial porque Él dice aquí en el versículo 32, permaneció sobre él. Esto es algo clave para que Juan el Bautista identifique quién es mi Señor Jesús, y es algo trascendental también, y es algo único que en el Antiguo Testamento no había sucedido nunca en la historia, ¿ok? Así que es algo muy importante que el Espíritu desciende sobre mi Señor Jesús, pero no se va de él, sino que permanece en él, ¿ok?
Entonces vamos al versículo 33. Y yo no le conocía, ¿ok? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre ese él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios, porque vemos que aunque Juan el Bautista no le conocía a mi Señor Jesús, a pesar de que ellos eran parientes, venían siendo como primos, ¿verdad? Él no le conocía, pero Dios le dijo: mira, bueno, pero Dios le dijo: mira, Juan, cuando vos veáis que bauticé a alguien y el Espíritu venga sobre él, entonces ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok, por eso es importante la permanencia del Espíritu Santo en mi Señor Jesús. Eso le indica a Juan que él era, que Dios le había dicho que él era, de que él estaba hablando, y también es algo nuevo, es algo que nunca había pasado. Y como vemos, es lo que Dios le dijo. Dios le dijo: bueno, cuando tú veas en alguien que el Espíritu Santo permanece, ese es el que bautiza con fuego y Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan bautiza a mi Señor, que lo sube del agua, lo saca del agua, y él ve que el Espíritu Santo permanece en él, Juan el Bautista recuerda la palabra de que lo envió a bautizar, de nuestro Dios y Padre, y da testimonio de que mi Señor Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermano. Acuérdense que el bautismo que hacía Juan era para el arrepentimiento de pecado y era con agua, pero el bautizo que hace mi Señor Jesús es en espíritu y fuego. Es con el Espíritu Santo y fuego, hermano. Esto es muy importante, hermano, porque es el nuevo nacimiento, es la morada del Espíritu, es que Dios está con nosotros y en nosotros. ¿Me entiendes? Es un privilegio que ningún profeta del Antiguo Testamento tuvo, ni siquiera Juan el Bautista. Y nosotros ahora somos bautizados con fuego y Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, la promesa que Él hizo a través del profeta Joel. Es el sello de Dios, es lo que nos garantiza que que le pertenecemos a Dios. Es aquel paracleto divino que Dios envió sobre todos sus hijos. Ese es el Espíritu Santo, ese es el bautismo con el Espíritu Santo que todos los hijos de Dios recibimos. Y ese es el bautizo también, hermanos y amigos que me escuchan, lo que nos permite a nosotros como siervos de Dios llevar a cabo la obra del Señor, lo que le permite al pastor pararse en el púlpito todos los domingos y predicar la palabra de Dios como Dios quiere que sea predicada y para la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo, porque Él dice la palabra que nos recuerda todas las cosas dichas por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la iluminación, la sabiduría para que nosotros podamos interpretar la palabra. Él es nuestro consolador, Él es el consolador que Cristo nos dejó. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, indudablemente, hermanos, es muy superior al bautismo con agua. Digámoslo así. El bautismo con agua, hermano, en verdad, como dice mi Señor Jesús, os digo, es una ordenanza y hay que cumplirlo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, es algo mucho más necesario.
yo diría esto. Y cuando digo yo diría es porque no lo encontramos en este pasaje y así tal cual se lo voy a decir, creo que no está. Pero si alguien muere sin bautizarse en agua, pero teniendo el Espíritu Santo en él, esa persona se salva. Esa persona es salvo porque el Espíritu Santo mora en él, y dice la palabra que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En cambio, aquel que se bautice en agua, pero no tenga bautismo del Espíritu Santo, les digo, hermanos y amigos, que no es salvo. El bautismo con el Espíritu Santo es fundamental, es obligatorio, es esencial para que el cristiano pueda vivir una vida piadosa, para que el cristiano pueda vivir una vida de santidad, para que el cristiano pueda dar testimonio con poder de la palabra de Dios, porque para eso también el bautismo con el Espíritu Santo. Mi Señor Jesús dice: me seréis testigos cuando venga sobre vosotros, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, la obra que Cristo nos dejó no se puede llevar a cabo de ninguna manera si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, yo diría que es mucho mejor que el bautismo con agua, mucho más importante y mucho más necesario, porque nos equipa, nos capacita, nos fortalece, nos da luz para que podamos hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, que es predicar su evangelio. Entonces, gloria a Dios por su Espíritu Santo que mora en nosotros y con nosotros, porque Él da testimonio por nuestra boca, por nuestra boca, de que Cristo vive y de que vive por los siglos de los siglos. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que da testimonio con poder de Cristo, y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén, hermano. Gloria a Dios por su Santo Espíritu, por ese Paracleto divino, por ese gran Consolador, por ese gran Maestro, por ese sello, hermanos, que nos garantiza que todas las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Amén y amén. Y por último, hermano, el versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! El Hijo de Dios. Y como le pasó a Pedro, más adelante vamos a ver tal vez este pasaje cuando mi Señor le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, y los apóstoles le dicen, bueno, uno dice que eres Jeremías, otro que eres Elías o alguno de los profetas. Y mi Señor Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice ustedes que soy yo? Bueno, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y mi Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no se lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le reveló a Juan, ¿verdad?, que Cristo no solamente era Cordero de Dios, que ya era un gran título, que ya era algo extraordinario, porque era que venía a limpiarnos de nuestros pecados y a librarnos de nuestra maldad, ¿verdad? Era algo extraordinario, porque era el Cordero que iba a cargar con los pecados del mundo y que nos iba a dar acceso a la presencia de Dios. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo le revela a Juan que mi Señor Jesús no solamente era Cordero de Dios, sino que aquí en el versículo 34 el Espíritu Santo le revela a Juan que mi Señor es el Hijo de Dios. Fíjense bien.
Y yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta ese momento, hermanos y amigos, nadie se había atribuido el título de Hijo de Dios. Y Juan el Bautista ya está dando testimonio de antemano que Cristo, que el Cordero de Dios, también es su amado Hijo. Entonces, ¿cómo puede saber Juan eso? Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el que nos guía a toda verdad, le dijo a Juan, le hizo saber a Juan que ese no solamente era el Cordero de Dios, sino que era el Hijo de Dios. Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Dios los bendiga. En conclusión, confiemos en el Cordero que Dios inmoló desde antes de la fundación del mundo para dar su vida en rescate por muchos. Confiemos en esta sangre preciosa derramada en la cruz para remisión de pecados. Confiemos en aquel verbo que fue hecho carne, que se hizo carne y fue conocido como el Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios, porque solamente en Él, creyendo en Él, hay salvación y vida eterna. Dios me lo bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.